sabemos que el Señor lo sabe todo. Él conoce todas las cosas del principio al fin. Oh Padre, oh te alabamos. Oh Señor, te entregamos todo, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver Como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. suelto mis sueños, suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Oh Señor, plan anhelo más que el mío. Suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor para nosotros, Padre. Hoy te lo entregamos todo. Vamos a decirlo juntos. Te suelto. Oh, te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan Plan anhelo más que el mío. te suelto mis planes. Te suelto todo. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mis planes. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Oh, tu plan anhelamos. Solo queremos estar en tu voluntad. Tu plan es mejor que el mío, Padre. Te damos gloria, te damos honra. Cierre sus ojos, mantenga su corazón conectado al Señor. Démosle gracias a Dios. Sí.
Cierre sus ojitos. Mantenga su mirada y su corazón conectado a Dios y dígale al Señor: Señor, te damos gracias. Cuando hables con Dios, no pierdas tu tiempo en pedirle absolutamente nada. Simplemente abre tus labios con una actitud de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho contigo, por todos los regalos, todas las bendiciones, por el milagro de que el día de hoy Dios no se olvidó de abrir tus ojos esta mañana. Dios te brinda una nueva oportunidad que tiene aroma de una nueva esperanza. Si estás aquí es porque Dios te ama. Si hoy puedes vivir un nuevo día es porque Dios te ama con todo el corazón. Dale gracias a Dios. Sé sincero con Él. Sé que en este día han venido personas que están contentas, alegres, pero también han venido personas que están pasando por situaciones difíciles. Han venido personas que no pueden evitar dejar de pensar en todas estas situaciones que los agobian. Sé que han venido en busca de la ayuda de Dios. Yo comprendo tu situación, pero yo te digo algo muy importante. Haz a un lado todas esas preocupaciones, todas esas necesidades, y abre tus labios para decirle a Dios cuánto lo amas. Dile al Señor: aquí estoy, Padre, he venido en tu búsqueda porque estoy totalmente convencido de que este día vas a sanar mi alma. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido, mi Dios, que prepares el corazón de cada uno de nosotros para escuchar tu voz. Que lo que se predique aquí lo pueda entender, que lo que puedas decir lo pueda aceptar como una verdad. Ruego a ti, Señor, que me permitas que te escuche con los oídos del alma, del espíritu, y que todo lo que aprenda en este día, Señor, pueda quedar en práctica por siempre en mi vida, en mi corazón. Hoy dispongo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu para escucharte. Gracias te doy, Padre mío, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Habla, Padre, que tu iglesia te escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle gracias a Dios con un gran aplauso. Wow. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos la iglesia llena. Me da mucho gusto ver una congregación así. Sé que están haciendo tu trabajo, sé que están predicando. Pueden sentarse. Los pequeñitos vayan a su clase. Los niños tienen una clase preparada ahí abajo con sus maestras. ¿Por qué no le damos un aplauso a las maestras que se esfuerzan por nuestros niños? Que no solamente los cuidan, pero también se esfuerzan por preparar una clase espiritual que les ayuda a ellos a entender también lo que aquí predicamos arriba, pero un contexto para los pequeños. Le damos gracias a Dios por eso. ¿Cómo están, Iglesia Reconciliación? Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Son ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Sé que estaban también como yo expectantes que se llegara este día para que recibiéramos nuevamente la palabra de Dios. Pues bien, estamos muy contentos de estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Alex Montaño. Les saludo y les doy la bienvenida. En lo que los pequeñitos van caminando hacia sus clases, vamos a comenzar. Y quiero hacer un recuento un poquito de lo que hemos estado viniendo hablando todos estos días, porque este tema que el Señor nos trae el día de hoy es como parte es como la continuación de aquel mensaje que les predicamos la semana pasada. Ya saben que nuestra iglesia Reconciliación está muy interesada en que usted no solamente conozca a Dios, sea salvo, pero que también se convierta usted en una fuente de bendición, como lo dijo Cristo Jesús. Nuestro interés, estamos intentando, nuestra iglesia, estamos intentando que nosotros regresemos al plan original de Dios, y es por eso que muchas cosas que hacíamos antes, que eran buenas, pero que nos desviaban de la atención principal, que es hacer discípulos a las naciones, las hemos hecho a un lado para ser muy serios en la búsqueda de Dios, para que usted no solamente
reciba los panes y los peces que Cristo suele dar cuando usted se acerca a Dios, pero también que usted aprenda a ser un pescador, una pescadora de hombres, de almas para Cristo Jesús. La satisfacción más grande del hombre y la mujer en esta vida siempre es y será servirle a Dios. Si no lo ha descubierto, un día lo va a descubrir. Estoy convencido de que eso va a suceder. Usted sabrá quién es usted el día que conozca para qué Dios lo trajo o la trajo aquí en la tierra. Entonces nuestra iglesia está muy concentrada en eso. La semana pasada hablamos de identidad. Hablé con ustedes para decirles que muchos de nosotros sufrimos por la falta de identidad. No conocemos en gran manera, la mayoría de los creyentes no vivimos realmente como lo que somos, hijos de Dios. Y ahí tenemos un problema porque al no saber quiénes somos en los problemas de identidad, pues tenemos muchas fallas y no nos apropiamos de muchas de las promesas que Dios tiene en las Escrituras para nosotros. Hoy voy a hablar de un tema que está relacionado también con esto que el Señor nos regaló. Figúrense que hasta el día de hoy yo reconozco un problema en mí que yo sé que también tiene que estar en ustedes. El Señor ha sido muy peculiar conmigo y cada vez que el Señor me regala un mensaje, siempre tiene que ver conmigo. ¿Sabe? Para los que no me conocen y yo quiero decirles un poquito, mire, hace ya años, más de una década que nosotros, mi esposita y yo, mi esposita Nancy que está aquí mero enfrente, levanta tu manita esposa, le servimos a Dios desde hace mucho tiempo y ha sido desde hace apenas algunos años en que comenzamos a servir como pastores asociados en la iglesia. Y después, hace ya casi 1 año y medio más o menos, que el Señor volteó a vernos a nosotros y nos escogió para que pastoreáramos esta iglesia ya como pastores principales. Pero hay una, no sé si, no creo que sea una cualidad, pero un aspecto en mi vida que yo he intentado hacer cada vez que predico aquí en la iglesia. Hice una promesa con ustedes hace mucho tiempo y esa promesa fue de ser muy abierto con ustedes. Yo siempre pensé que para que yo pudiese expresarme con ustedes tenía que ser yo. Entonces, cada vez que hablo de un tema siempre digo, esto tiene que ver conmigo también. Hasta cierto punto predicar de esta manera a veces me da temorcito, porque de pronto y a lo mejor ustedes dirán, oye, el pastor expone sus debilidades ahí arriba en el altar, y si así está el pastor, ¿cómo estaremos todos? No puedo evitar dejar de pensar que a lo mejor algunos de ustedes se va pensando, híjole, yo pensé que el pastor siempre no tenía ningún tipo de estos problemas y entonces como que no me da confianza pedirle ayuda. Pero sabes que yo pienso que la fortaleza de un creyente se encuentra en la transparencia. Cuando un pastor es capaz de decirte, yo sufro de esto también y puedo decirte cómo Dios me ayudó para poderte ayudar a ti también. Yo creo que los mejores mensajes que se predican detrás de un púlpito tienen que ver con la sinceridad de un pastor al expresar sus debilidades. Dios nos habla a nosotros los pastores apuntando siempre a nuestras fallas como seres humanos. ¿Cómo podría yo decirte la solución para salir de un problema si yo no he pasado por ahí? Por eso creo que Dios ha escogido siempre estos mensajes hablándole a mi vida y yo vengo y los expongo aquí públicamente. Y estoy seguro que hablando de lo que Dios me ha dicho, todos crecemos y todos juntos salimos adelante. Así es que yo siempre he hablado, por ejemplo, hace mucho tiempo hablé de que un día estuve pasando por muerte espiritual dentro de la iglesia. Algunos dirían, me voy de la iglesia, pero en realidad yo fui sincero. No solamente te dije que pasé por ahí, pero también te dije que salí de ahí. Y te dije cómo salí de ahí. Entonces esos son los mensajes que el Señor me da a mí. El día de hoy yo vengo a hablarte de una situación que el Señor ha visto en la iglesia y lo ha visto particularmente en mí. Hay algo que yo le he pedido a Dios mucho. Resulta ser que todos, me imagino que así es, porque ese es el problema que yo tengo o que he tenido hasta el día de hoy, porque ahora soy libre. Puedo decirte que hay una clase de fortalezas mentales que se crean en nuestros pensamientos y nos es muy difícil salir de ahí. Me he dado cuenta que a veces querer hacer lo bueno me encuentro que no hago lo bueno y termino haciendo lo malo. Y si yo soy así, imagino que tú también eres así. Estoy muy seguro de que siempre has intentado hacer cosas buenas y de pronto de la nada un día terminas haciendo lo malo.
Me preguntaba todo esto y pensé que este tema, estoy seguro que este tema es para nosotros como iglesia. Porque la mera verdad, muchas veces me he frustrado. Yo he reconocido hace mucho tiempo delante de Dios que siempre fui un hombre de altibajos. Me encontré muchas veces frustrado porque me di cuenta que a veces tengo muchos planes muy buenos con mi familia. La verdad es que siempre tengo planes muy buenos con mi familia. Siempre tengo planes muy buenos para la iglesia. Soy un hombre visionario. Pero me frustra al encontrarme con que de pronto mis pensamientos siempre se ven frustrados y las cosas quedan a medias. Entonces esa situación de no terminar las cosas cuando las comienzo siempre ha creado en mí una frustración muy grande, una clase de fortaleza mental que no me deja pasar más allá. La palabra de Dios me regala días de alegría cuando sucede esto. A veces me frustro y me entristezco, pero la palabra de Dios me regala días de alegría y días de ánimo. Pero luego llega la noche y las noches apuntan a mis fracasos y me sumergen en noches de depresión y de desánimo. Así he vivido todo este tiempo. Es como una clase de fortaleza mental que no me deja vivir la mejor versión de mí. Y si me está pasando a mí, sé que también te puede estar pasando a ti también. Entonces, siendo sinceros, ¿te has dado cuenta que parece ser que algunas veces quieres hacer algo y no lo puedes hacer? Te levantas pensando, esta es mi mente ya programada para hacer esto, y de pronto te encuentras haciendo lo mismo que haces todos los días. Es una situación que debemos atender. Yo me ponía a pensar, ¿de qué manera puedo yo ayudar de qué manera puedo yo influir en una persona? Cuando le digo que lea la Biblia y no lo hace, cuando le digo que ore y no lo hace, cuando le digo que venga a la iglesia y no lo hace, cuando le digo que abra su casa para un grupo de conexión y tampoco lo hace. Sus intenciones son que sí, la mayoría de las personas han levantado su mano y dicen, yo lo voy a hacer. Pero de pronto, por ende, como si hubiese un tipo de programación en nuestra mente, terminamos haciendo lo mismo que siempre hacemos. Cualquier otra cosa menos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Verdad que sí? ¿Se reconoce esto como un problema? Dime si no. ¿Cuántas veces no has prometido cambiar y nunca lo has podido lograr? ¿Cuántas veces no has querido, no has intentado incluso dejar de tener un mal hábito en tu vida? Lo logras por 1 o por 2 días y de pronto terminas haciendo lo mismo. ¿Qué tal con tu carácter? Parece ser que dices más. Algunos ya incluso se han acostumbrado. Algunos dicen, la verdad es que yo nací así. Tú no naciste así, no fue el plan original para tu vida. Te has acostumbrado y ahora te has resignado para decir, así soy yo, pero en realidad ese no eres tú. Entonces, ¿cuántas veces usted ha tenido en su corazón la decisión de hacer algo y no puede lograrlo? Como si su mente estuviese programada para hacer siempre lo mismo. De ese problema vamos a hablar el día de hoy. Como si tuviésemos la mente programada para caer siempre en los mismos errores. Debo decirte que considero un error muy grande, que como pastor no te haya predicado en esta dirección antes, que no haya sido claro y preciso en esta dirección. Me imagino que porque incluso yo no lo entendía en su totalidad. Si estás aquí por primera vez o si ya llevas tiempo, quiero decirte algo. Si tú escuchas esta palabra el día de hoy y eres capaz de vencer al enemigo que tratará de distraerte, si eres capaz de vencer al enemigo y puedes quedarte con esta palabra, meditarla todos los días de tu vida, puedo asegurarte que vas a comenzar por fin a vivir una vida libre en Cristo Jesús. Vas a por fin experimentar la libertad de ser un hijo de Dios. Si usted logra poner toda su atención, ignora todas las distracciones a su alrededor, incluso las que llegan incrustadas a la mente, si lo puedes hacer a un lado, este día Dios te va a otorgar una vida donde definitivamente vas a experimentar un verdadero descanso, el descanso al que Jesús se refería. Entonces, vamos a empezar. Déjame decirte, quiero comenzar de esta manera. Durante todos estos años he podido aconsejar a mucha gente y hemos visto mucho progreso y vidas alcanzadas por Dios.
Sin embargo, fueron muchas veces también las que no pude ayudar a algunas personas, y de eso voy a hablar. Yo sé que definitivamente algunas veces los pastores no nos gusta hablar de esto, de los fracasos, pero es necesario apuntar a esos fracasos para que usted sepa de lo que estamos hablando. En muchas ocasiones estuve involucrado en el cambio, en el crecimiento de una familia al llevarlas en el camino a la fe, pero en muchas ocasiones no pude hacer cosas. Incluso me atrevo a decirte que el llevar muchas personas en el camino de la fe no significó que no me encontrara de pronto en un tipo de escalón o de estorbo o de barrera en donde las personas no pudieron cruzar todavía hacia el siguiente nivel. Uno de ellos, de los casos que yo no me explicaba hasta el día de hoy que el Señor me habló, fue la experiencia que tuve con un hombre que estaba tratando de cambiar su vida de pecado. Eso pasó hace muchos años. Este hombre estaba tratando de cambiar su vida de pecado, incluso estaba llegando a la iglesia, tenía la intención de cambiar su vida de pecado para seguir a Cristo Jesús. En una ocasión nos llamó la familia de este hombre para decirnos que algo le sucedía, que algo le pasaba. Era una madrugada muy fría. Mi esposa y yo sentimos en el corazón a qué se referían cuando nos dijeron todos los signos que él tenía, lo que le estaba sucediendo, lo que le estaba pasando. Mi esposa y yo supimos en el corazón que se trataba de una posesión demoníaca, así es que los dos nos dimos la mano, oramos, tomamos nuestras Biblias y fuimos a ese lugar. En ese lugar pudimos constatar 100% que la persona se encontraba bajo influencia demoníaca en su totalidad. No era ni siquiera una influencia en el pensamiento, un tormento, sino una posesión total de su cuerpo. Mi esposa y yo hicimos lo que aprendimos en nuestras clases bíblicas en la iglesia, lo que hemos leído en las escrituras. Hicimos todo lo que pudimos, oramos a Dios y el demonio se fue y dejó a este hombre. Lo que puedo decirte es que aquí comenzó nuestra confusión y aquí comenzó lo que fue una gran barrera para mí entender lo que estaba sucediendo. Déjame seguirte explicando por qué. El demonio salió de este hombre y mi esposa y yo nos fuimos de ahí muy frustrados. Nos fuimos de ahí muy frustrados porque nunca habíamos vivido una experiencia así, éramos muy novatos. La experiencia fue frustrante, fue muy desgarradora, incluso quedamos algo traumados de aquella situación. Si para mi esposa y para mí esta experiencia fue traumática, me atrevo a pensar que la experiencia fue 1000 veces más traumática para aquel hombre. Yo ya no estaba en esa casa, yo ya estaba en mi casa y no podía dormir por tal experiencia. Ahora imagínense a aquel hombre. Quiero que pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. La experiencia de haber sido liberado, pero también saber de qué fue liberado, trajo que este hombre tuviera tanto temor y tanto miedo de que lo que le sucedió le volviese a suceder. El resultado es que ese demonio regresaba todos los días a la misma hora y lo volvía a tomar. Yo estaba completamente frustrado, aterrorizado, más que ningún miedoso en el mundo entero. Escúchame. Entonces, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solamente hice lo que había aprendido, lo que me habían enseñado. Pero no podía entender por qué regresaba a esta situación. No podía entender por qué, si yo estaba aplicando las verdades bíblicas para que este hombre fuera liberado, este hombre era libre, pero luego después era otra vez aprisionado. Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo oré a Dios. De rodillas le pedí a Dios que me revelara qué era lo que estaba sucediendo, porque no lo lograba entender. No estaba yo seguro realmente de lo que estaba pasando. Así es que el Señor, en su palabra, el Señor me dijo algo que hoy quiero que tú recuerdes. Y con esto quiero que comencemos a meditar y a indagar en lo que Dios nos quiere revelar. El Señor me dijo: el diablo miente porque es padre de mentira. Juan 8:44. Cuando Dios me dijo el diablo miente, yo le preguntaba al Señor: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se va y por qué regresa? Le oré a Dios porque estaba muy frustrado. Yo la verdad, yo ya no quería estar siguiendo
visitando esta situación. Yo ya no quería ver esta situación nunca más. No quería experimentar esta situación. Yo ya no quería estar ahí. Era una persona muy novata, no quería estar ahí. Aparte que no entendía, ya incluso estaba yo dudando, de lo que yo estaba haciendo ahí. Yo decía, ¿será que es porque soy nuevo, no soy efectivo? ¿Qué estará pasando? Entonces el Señor me dice, déjame decirte una cosa, su palabra, cuando le oré, el diablo miente porque es padre de mentira. Pero yo no estaba seguro de lo que el Señor me estaba tratando de decir. Así es que traté de hacerme una explicación acerca de lo que Dios me dijo. El diablo miente porque es padre de mentira. Entonces, lo que yo pude entender es que el diablo estaba engañando a este hombre y él caía en esa mentira. Yo decía, ¿por qué si viene a la iglesia le pasa esto? Yo tengo entendido que a los que van a la iglesia estas cosas no les suceden. Yo me quedaba pensando, si este hombre está siendo engañado por el enemigo, yo necesito convencerlo a él de una verdad que esté por encima de esa mentira. Escúcheme bien. El problema es que como yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo, hasta apenas a hoy que Dios me ha hablado, yo me inventé un sistema para tratar de desviar la atención de este hombre hacia el enemigo, hacia otro lugar. Entonces yo, desesperado por esta situación, porque yo ya no quería volver a su casa una vez más, le dije a este hombre, ¿sabes que Dios me ha dicho que el diablo te está engañando? Y él me dijo, ¿cómo? Y se me ocurrió algo, que Dios me perdone, pero le dije, mire, ¿sabes qué? Lo que tú tienes no es una posesión demoníaca. Ahora déjame decirte, mi esposa y yo estamos 100% seguros que sí lo era. Estaban todos los signos ahí, nosotros sabemos reconocer eso. Pero le dije, no es lo que te está sucediendo. Lo que te está sucediendo tiene que ver con tu enfermedad, porque él estaba enfermo. Así es que yo le dije, el enemigo se está aprovechando de tu debilidad en esta enfermedad, y cada vez que tú te pones débil por esta enfermedad que tienes, el enemigo se aprovecha de ti y te da un ataque de pánico. Pero te voy a recomendar algo. Media hora antes de que te suceda esto, tienes que comerte un sándwich y un vaso de leche. Te aseguro, 100% seguro, que no te va a volver a suceder. Me hizo caso. Yo mismo me comprometí para hablar por teléfono y decirle a su esposa que le diera un sándwich y un vaso de leche a esa hora. Yo me despertaba, ponía el despertador para hablarle y se lo daba. Acto seguido, el demonio no volvió a molestarlo nunca más. Ahora, yo nunca dejé de pensar en esto. ¿Será posible que venció al diablo con un sándwich de peanut butter y jelly y un vaso de leche? Te voy a decir qué fue lo que sucedió. Yo sé que estás poniendo mucha atención. Escúchame bien. Este hombre, nuestro amigo, fue liberado del demonio porque dejó de creer que él era quien le hacía daño. Él desvió su atención del demonio y envió ahora su atención a su enfermedad. Lo que él hizo es que buscó a Dios buscando su sanidad. Hizo a un lado totalmente la idea de que estaba siendo poseído y se centró en buscar la sanidad para su enfermedad. Y comenzó a creer las promesas de Dios. Lo que él estuvo haciendo a partir de esos días es creer que Dios había ya perdonado sus pecados y él había sido libre de las ataduras del pecado y que el enemigo no tenía parte sobre él. El problema que él tenía era enfermedad física. Por eso él buscaba a Dios por su sanidad física. Esto que él hizo trajo su sanidad, trajo su liberación, y el enemigo nunca más tuvo parte sobre él. Yo me pregunto, ¿por qué el enemigo no fue capaz de pasar por encima de lo que él creía? Y hasta el día de hoy puedo decirte que el enemigo no fue capaz de pasar por encima de lo que él creía, porque absolutamente nadie está por encima de la verdad. Diga conmigo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el nombre de este tema. Escucha entonces.
Esto fue lo que aprendí y ojalá y nunca lo olvides. La verdadera libertad de un creyente no sucede en la repetición de una verdad, porque la verdad no necesita tu ayuda para hacerlo. Para ser libre hay que aprender a vivir en esa verdad. La verdad, fíjate bien, la verdad no necesita de nuestras acciones para ser verdad. La verdad no necesita que tú y yo hagamos algo para ser verdad. Tú puedes vivir bajo el yugo del enemigo o no, y eso no significa que lo que hizo Jesús en la cruz no fue efectivo. Hace más de 2000 años Jesús fue a una cruz y compró nuestra libertad. Somos tú y yo quienes decidimos vivir dentro de una celda con las puertas abiertas. Tú y yo fuimos liberados hace mucho tiempo, pero el enemigo se va a encargar de crear fortalezas mentales dentro de nuestras mentes para hacernos creer que somos aún siendo sus esclavos. Antes de recibir a Cristo, usted y yo éramos esclavos del pecado. Después que Jesús fue a la cruz, se quebrantó el poder del pecado que Él tenía sobre nosotros. Cuando Dios me habló para decirme que el diablo era un mentiroso, Él me estaba diciendo que Satanás ya no tiene ningún derecho de propiedad ni autoridad sobre nosotros. Es un enemigo derrotado, pero Él está comprometido a evitar que nos demos cuenta de eso. El padre de mentira puede bloquear tu eficiencia como cristiano si logra engañarnos. Escucha, Satanás es un enemigo. Estoy seguro que has escuchado estos términos antes, pero hoy cobran otra relevancia. Satanás puede tomar ventaja sobre nosotros si logra engañarnos para hacernos creer que aún seguimos siendo sus esclavos. Pero Él es traído a la luz cuando tú realmente, no solamente porque lo leas, sino porque lo crees en el corazón y caminas en esa dirección. Cuando crees en la realidad de que tú y yo ya fuimos comprados para una libertad. Escucha, el padre de mentira puede bloquear tu eficiencia como cristiano para que creas que tú no eres más que un producto de tu pasado pecaminoso. Siempre va a apostar Satanás para repetir una y otra vez en tu mente que tú eres el mismo pecador de siempre. Es la fortaleza más grande que Él tiene con nosotros. Va a convencerte todos los días a través de estos pensamientos que bombardean nuestras mentes y hacernos creer que tú y yo aún no hemos alcanzado la libertad que ya deberíamos de estar gozando. No hay nada peor. No hay arma más poderosa que el enemigo usa que pasar desapercibido en nuestras vidas. El peor error de la iglesia es ignorar que el diablo está acechándonos. Sé que no muchas veces se predica de esto por el temor que da miedo escuchar acerca de él. Pero es una realidad que nos acecha todos los días y que los pensamientos que tenemos no siempre vienen de nosotros, sino son una influencia de él. Saber esta verdad quita un montón de culpabilidad de ti. La ley que se revela dentro de ti que nos hace pecar no viene de ti. Y esto es necesario que usted y yo lo entendamos. Es verdad que somos seducidos de nuestras propias concupiscencias, pero una ley, como es la ley del pecado, se vence con otra ley que está por encima del pecado. Y esa es la ley del Espíritu. El apóstol Pablo se dio cuenta cómo el enemigo engañaba a los creyentes. Por eso dijo en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo decía, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No está diciendo, escúchame bien, has vuelto a una vida pasada y te vas a quedar ahí, volviste. No, él está diciendo, hey, debes vivir en la libertad que ya Cristo nos compró. ¿Por qué vuelves a ser esclavo? No hay una necesidad para hacerlo. Pablo se daba cuenta que el enemigo utiliza artimañas para inyectar pensamientos dentro de nuestras cabecitas. Cristo nos hizo libres, pero Satanás puede engañarnos y hacernos vivir como esclavos.
Por eso la Escritura dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas formas en que el diablo engaña a los creyentes, pero ninguna tan efectiva como influir en los pensamientos de las personas. Hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos que influye el diablo en nuestras mentes. He vivido algunos casos donde han llegado a mí personas que me dicen que escuchan voces. También que han visto cosas o que pueden ver cosas. A primera vista, cualquiera de nosotros, cuando se acerca a una persona a decirnos que escucha voces o que ve cosas, a primera vista usted y yo siempre somos llevados con nuestra lógica a decir eso no es verdad, porque tú y yo no lo podemos ver. Se acercó a mí otra vez un muchacho que me decía que tenía voces en su mente que maldecían a Dios. No supe qué decirle. Lo único que le dije es: ponte a orar mucho, ponte a leer la Biblia. Pero ¿cómo iba a orar si su mente estaba atrofiada, si su mente estaba estorbada, bloqueada por el enemigo? Yo le decía: lee la Biblia. ¿Y cómo iba a leer la Biblia si su mente estaba estorbada? Él decía: tengo pensamientos malos y no es mi voz. Él estaba confundido. Él llegaba a creer que era la voz de él, y por eso él se estaba condenado a sí mismo. Cuando alguien se acerca a nosotros para decirnos esto, es natural que usted y yo digamos: está loco, porque yo no veo lo que él ve. Sin embargo, hay una realidad. Basta ver el rostro de estas personas para darnos cuenta de que escuchan algo en realidad y que ven algo en verdad. Nos damos cuenta entonces que el problema que estamos viendo aquí no es tanto físico, pero es espiritual. Entonces, ellos están viendo algo que nosotros no podemos ver. Una de las principales ventajas del enemigo es pasar desapercibido. La mayoría de los creyentes ignoran que el diablo ataca sus pensamientos, y eso nos hace a todos más vulnerables. Muchos creyentes hasta el día de hoy no saben que están siendo atacados en la mente. ¿Lo sabía? ¿Estás listo? Una mente obstruida por el enemigo no tiene la capacidad de escuchar una predicación. No puede. Cualquier otra cosa es más disfrutable que escuchar la predicación de un pastor o de un orador. No puede. Busca cualquier otro lugar que no sea donde se predique la palabra de Dios. Le es aburrido. No lo puede disfrutar. No es culpa de esa persona. Es culpa del enemigo, que ha creado una fortaleza en su mente, obstruyéndola de escuchar la verdad. Estas personas también no pueden leer la Biblia. Mientras están leyendo, un bloqueo sucede en sus pensamientos. Cuando una persona tiene un bloqueo del enemigo en su mente, al terminar de leer algo ni siquiera recuerda lo que leyó. ¿Te ha sucedido? Tampoco pueden orar. No pasa ni un minuto, en sus mentes se desvían. Comienzan a orar, y de pronto en lo que están ellos orando, sus mentes se desvían a cualquier otro lugar. Vienen pensamientos de preocupaciones, del trabajo, de la salud, de los hijos, de lo que sea, cualquier otra cosa. Pero la charla que están teniendo con Dios ya no es sincera. Ya no pueden orar. Su mente ha sido bloqueada, estorbada. Estas personas que sufren todas estas cosas, y pudiera decirte muchas cosas más, ya no tienen una efectividad en una charla con Dios, y no saben, están ignorando, y ese es el problema. Están ignorando que hay un intruso en sus mentes. Están ignorando que eso que los está bloqueando y que les está quitando la efectividad como creyentes, como hijos de Dios, es el enemigo. Y se acostumbran a vivir así. Sé que para algunos esto resulta difícil de creer, pero escucha esto. Si el diablo no influyera en la vida de los creyentes, entonces ¿por qué la Biblia habla todo lo contrario? Si el diablo no invade o influye en los pensamientos de los creyentes, entonces ¿por qué el apóstol Pablo nos recomienda llevar siempre con nosotros
a la obediencia en los pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si el enemigo no atacara nuestros pensamientos, ¿por qué Pablo dice que sí? ¿Por qué dice que estas fortalezas, estas entes espirituales, huestes de maldad, por qué dice entonces que atacan nuestros pensamientos, queriendo derribar lo que nosotros ya sabemos y creemos de Dios? ¿Por qué nos recomienda entonces el apóstol Pablo que llevemos nuestros pensamientos siempre a la obediencia en Cristo Jesús? Él sabe, el apóstol Pablo sabe, por eso es que quedó escrito en la Biblia, que los creyentes todos los días son atacados en sus pensamientos. Todos los días. Hay una batalla, una lucha por nuestras mentes. Entre el bien y el mal. Quien logre el total control de nuestra mente, logra dirigirnos. La armadura de Dios que el apóstol Pablo recomienda no es para los incrédulos, es para los creyentes. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 10 al 11: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios fue recomendada para los hijos de Dios, para los creyentes. No está dirigida esta palabra a los no creyentes. Esto quiere decir que entonces los hijos de Dios, los creyentes, son atacados. Están todo el tiempo acechados por el enemigo. Son blancos del enemigo. Dardos de fuego, dice la palabra de Dios, son lanzados hacia nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda que siempre llevemos puesta la armadura de Dios, para que podamos resistir en los días malos. Es una realidad entonces que el enemigo ataca nuestras mentes. Somos nosotros los que vivimos desapercibidos y el enemigo toma parte de nosotros. ¿Cuántas veces no le has dado una bofetada a tu hijo y después te has arrepentido? ¿O cuántas veces no le has dicho a tu esposo que no lo quieres, que es un inútil, que es un bueno para nada, que es una basura, lo que tú quieras, y después te has arrepentido? ¿Alguna vez no te has sorprendido con las palabras tan malas que salen de tu boca? ¿Alguna vez no te ha dolido más lo que has dicho tú? Que dices tú, ¿de dónde salieron todas estas palabras? Y aquí que el diablo hace una fortaleza y te convence de que tú eres el mismo pecador de antes y que nunca has cambiado. Y esto es lo que apachurra, lo que tiene siempre en fracaso espiritual a un creyente. Porque el diablo, después de que te incita para tener estos tipos de pensamientos y que nos hace hablar lo que no queríamos decir, después él mismo se encarga de apuntarnos y decirnos, ya ves, y crees que eres un hijo de Dios. No, tú eres el mismo pecador satánico de toda la vida. Las personas que no logran vencer esas fortalezas mentales un día se desaniman porque todos los días están luchando. Pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten y nunca viven una vida en libertad. El resultado de una persona que está todos los días teniendo esta vida es que un día se agota y termina por alejarse de la iglesia. Termina por abandonar la fe. Un día termina venciéndolo el pecado. El problema es que todos nosotros tenemos la idea que una influencia demoníaca es solamente visible en el comportamiento violento o pecaminoso de las personas. La mayoría de nosotros pensamos que una influencia demoníaca solamente se va a ver visible en los actos grotescos o violentos de una persona. Hemos visto muchas películas, ¿verdad? Los que ojalá ya no haya personas que las siguen viendo, pero los que no nacimos en una cuna cristiana vimos muchas películas de terror, de posesiones y todas esas cosas, ¿verdad? Ojalá y no haya cristianos aquí que aún siguen viendo esas películas. Pero nosotros al ver esas cosas pensamos, bueno, eso sí es una posesión. Y ese es el principal error de nosotros los cristianos. Porque identificamos una posesión demoníaca o una influencia demoníaca solamente si vemos que algo sucede así. Pero déjame decirte lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. La sutileza del enemigo es quien llevó
a pecar a nuestros primeros padres aquel día en el jardín del Edén. No se presentó como un monstruo horrible diciendo, come de esta manzana, no. Se presentó como un otro animalito de ahí, del campo, del bosque, que indagó simplemente en una mentira. La mayoría de los cristianos engañados llevan vidas bastante normales. Experimentamos problemas personales y no tenemos ni idea que estamos bajo influencia del enemigo. La mayoría de los pastores no nos damos cuenta de este problema. Tal fue mi caso con las personas que les he platicado. No podemos ayudarlos o no habíamos podido ayudarlos porque ni nosotros mismos muchas veces no estamos viviendo en la libertad, la verdadera libertad que Cristo ganó para nosotros aquel día en la cruz. Aunque lo digamos con la boca e incluso nos atrevamos a enseñar el principio de que Cristo nos liberó, si no entendemos lo que verdaderamente ganó Cristo para nosotros, no vamos a vivir en esa libertad. Tendremos líderes cristianos que se esfuerzan mucho y que tendrán altibajos, como los que le platiqué de mi actitud. Líderes cristianos que un día estarán en un estándar muy alto y otro día andarán todos apachurrados. Porque, no sé, porque alguien les dijo que no están siendo efectivos, o porque, no sé, porque las cosas no están saliendo bien, o porque de pronto y falló y el enemigo todos los días ataca y apela a su conciencia, lo apachurra y de pronto una semana sí, una semana no, y una semana sí, una semana no. Y siempre viviendo un fracaso espiritual. El poder de Satanás está en la mentira. El trabajar, fíjense bien, siempre escondido, le trae una muy buena ventaja. Él va a tratar de vivir siempre escondido a toda costa. Es su mayor arma. Su mayor efectividad sucede cuando usted y yo ignoramos que Él está detrás de eso. Antes de culparse, Él nos culpa a nosotros. Por eso es que somos inefectivos. Por eso es que no podemos lograr hacer muchas cosas. Antes de culparse, Él nos pone a nosotros. Dice, fuiste tú. Esto es lo que tú y yo debemos aprender en este día. Yo creo que quizás estés pensando, bueno, pero, a ver, Pastor Alex, yo soy un buen cristiano. Yo estoy haciendo las cosas como creo que deben hacerse. ¿Cómo puede el enemigo engañarme si soy un buen cristiano? Yo estoy alerta a las señales. Volteen a ver a Adán y Eva, que no tenían absolutamente nada de maldad en ellos. No tenían la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos. Aún así no se salvaron de ser tentados en el jardín del Edén. Eva era muy buena. Satanás la sedujo y cayó. El diablo usa siempre el mismo sistema. Así engaña a los creyentes. Cuando los creyentes son influenciados por el enemigo, interponen sus intereses en sí mismos y no en Dios. Mira lo que dice Mateo 16, 22 al 24. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús identificó la influencia, fíjense bien, estamos hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dio una revelación frente a todo el mundo un día que Jesús preguntó, ¿quiénes dicen allá? ¿Quién piensan allá quién soy yo? Y después fue más allá y les dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy yo? El único que habló bajo la revelación del Espíritu Santo fue el apóstol Pedro. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita. Porque se dejó llevar por el Espíritu Santo de Dios, porque tenía esa revelación. Estamos hablando del apóstol Pedro. Ahora, unos momentos después, tenemos a Jesús diciéndole a las personas, voy a ser crucificado, voy a ser torturado, maltratado por los escribas, por los maestros de la ley, voy a ser entregado y voy a morir por los pecados de la humanidad. Y Pedro lo toma. Escúchame bien, Pedro, aquel al que Jesús acaba de felicitar por la revelación del Espíritu Santo en él, la que no tuvieron los demás, él sí la tuvo. Pedro se lleva a Jesús y le dice acá entre nos,
quiérete un poquito, hombre, no vayas a la cruz. Mira, te voy a decir, yo allá en el cerro del Topo Chico, tengo una casa, allá vive mi tía Chepa. Ahí te vas a esconder un ratito, para que no vayas a la cruz. Escuchan bien, Pedro se olvidó. Fíjate bien, ¿era mala la intención de Pedro? Al parecer no. Pero se olvidó que lo que estaba contando Jesús aquí era la voluntad del Padre. Y ahora tienes que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. No le está diciendo a Pedro que él es Satanás, pero sí está diciendo que es Satanás quien está detrás de Pedro. Y es muy claro cuando le dice: estás interponiendo las cosas, fíjate bien, estás haciendo a un lado las cosas de Dios para pensar solamente en las cosas de los hombres. Cuando las personas interponen, fíjense bien, su propia voluntad antes que la voluntad de Dios, pecan. Cuando las personas interponen su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, son entonces influenciadas por el enemigo. Esa es la estrategia del enemigo para con nosotros. Jesús identificó esa influencia en Pedro, porque Pedro ahora veía las cosas desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Es muy sutil lo que te estoy diciendo y es muy sencillo de entender, pero si lo traes a tu contexto, ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces no has querido realmente hacer algo bueno para Dios? Y siempre hay una respuesta tuya o de alguien a tu alrededor que te diga que no lo hagas. ¿Cuántas veces has pensado: ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí voy a predicar la palabra de Dios, ahora sí voy a abrir mi casa para abrir un grupo de conexión, ahora sí voy a hacer esto con tal persona, le voy a adorar a este, voy a ir a la oración, ahora sí me voy a levantar todos los días a orar? Y si no es una voz en tu mente, es la voz de alguien a tu alrededor quien te dice que no lo hagas. Entonces interpones tus preferencias antes que el gobierno de Dios. Esa es una influencia demoníaca. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la palabra de Dios dice esto en Mateo, está diciendo que primeramente es la voluntad de Dios. Primeramente es la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, estamos siendo influenciados por el enemigo. Tomar tu cruz cada día es tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz cada día significa reconocer todos los días que le pertenecemos a Dios. Porque nos compraron con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tomamos esa cruz, usted y yo afirmamos nuestra identidad basada en nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Escúchame bien, porque a partir de hoy quiero enseñarte algunas verdades que te van a hacer vivir realmente esta verdad. Tomar tu cruz cada día no solamente es negarte a ti mismo y a tu propia voluntad, pero es reconocer lo que Jesús ganó para ti aquel día en la cruz, que fuimos comprados con un precio de sangre y que la libertad del pecado fue otorgada por medio de Cristo Jesús. Tomar tu cruz cada día es creer que realmente ya sucedió, que ya pasó. Si tú no puedes creer que esto ya sucedió, vas a vivir siempre derrotado, esclavo del pecado. Serás tentado y caerás en la tentación. Serás tentado nuevamente y caerás nuevamente en la tentación. Porque aunque repitas con tu boca una y otra vez una palabra, no se va a hacer verdad por medio de tus acciones. La verdad es una verdad contigo o sin ti. Y vas a disfrutar de la verdad cuando aprendas a vivir en esa verdad. Voy a explicar más claro. 1 Juan 3:1-3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La libertad en Cristo, hermano, se vive en la verdad acerca de quién eres para Dios.
Tu libertad de la esclavitud de Satanás se logra al entender y afirmar lo que Dios ya hizo por ti en Cristo y quién eres como su hijo. Ahí viene su libertad. Tus actitudes, escúchame bien, tus actitudes, tus acciones, tus respuestas, tus reacciones, las circunstancias de la vida se afectan mucho por lo que tú crees de ti mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No vas a caminar en la dirección que dice Dios que camines, aunque por más que lo repitas y decretes y declares y quieras hacer todo lo que quieras hacer, nunca vas a lograr caminar en esa dirección si no te convences a ti mismo en el corazón que tú eres un hijo de Dios. Tratarás de cambiar, tratarás de ser bueno 1, 2, 3 días y volverás a fallar y volverás a pecar y vivirás esclavo del pecado. Dirás, ahora sí dejo la pornografía, y no podrás dejar la pornografía porque en tu corazón, en tu interior sigues creyendo que eres un pecador. No importa lo que haya ganado Jesús por ti, y no importa que tantas veces lo repitas con tu boca, no importa cuántas veces vayas a la iglesia, mientras de verdad no creas que lo que Dios hizo por ti, tú no lo puedes comprar porque ya es una realidad, es una verdad. No vas a poder vivir esa realidad, esa verdad, y por lo tanto no vas a ser libre. El Proverbio 23:7 dice eso. Tal cual es tu pensamiento, así eres tú. No importando lo que tú digas con tu boca. Si te ves como una víctima de Satanás, es probable que vivas atado a sus mentiras. En cambio, si te ves como un hijo de Dios amado y aceptado, es muy probable que comiences a vivir así. Una verdad se afirma con el pensamiento del corazón. Por eso Romanos 10:9, si confesares con tu boca y creyeres con el corazón. Nos hemos olvidado de esa parte. Confesar, confesar, confesar y confesar. Decretar, decretar. No hace una realidad. Pero confesar se vuelve una realidad cuando en tu corazón crees que es una verdad. Si Jesús dijo que tú ya fuiste lavado de todo pecado por su sangre en la cruz, esa es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad. Hay personas aquí que no han podido dormir en varios días, que tienen pensamientos incluso de suicidio. Hay pensamientos de culpabilidad en sus corazones, en sus mentes. Están siendo engañados por el enemigo. La realidad de las cosas es que estas personas deben aprender a vivir en una verdad que es una realidad. Que hace mucho tiempo que sus vidas fueron limpias, lavadas con la sangre de Cristo Jesús. Y que el enemigo no tiene arte ni parte sobre ellas. Que están durmiendo dentro de una celda abierta. Porque ya son libres. Hay personas aquí que se han resignado a vivir en depresión, que se han resignado incluso a vivir creyendo mentiras de que nunca van a poder cambiar. Hay personas aquí que incluso ya se resignaron a perder a su esposo o a su esposa porque han creído la mentira del diablo. Hay personas aquí hay jóvenes incluso aquí que han dejado sus carreras truncadas pensando, resignándose a lo que el diablo dejó ahí en sus mentes. Aquí hay personas que ya se resignaron también a no dejar el alcohol, las drogas. Están siendo engañadas. Por más que quieran, por más que deseen o anhelen esa libertad, no se va a lograr hasta que no entiendas que esa libertad ya fue comprada. Solo tienes que vivir en ella. Si no sabes quién eres, el acusador aprovechará esa oportunidad y te va a culpar.
te va a cuestionar y pondrá en duda incluso tu salvación. Los cristianos derrotados oran y piden perdón, pero piensan dentro de sí: la verdad es que sigo siendo el mismo pecador. El cristiano promedio lucha una batalla desgastante por intentar hacer ver a Dios y a los demás que puede hacer posible esa libertad. Pero es tan duro sentir el fracaso todos los días. La verdad de que ya eres libre no necesita de tu ayuda para ser verdad. Lo único que necesitas es aprender a vivir esa libertad. La escritura se refiere a la persona que éramos antes de recibir a Cristo como un viejo hombre. ¿Lo han escuchado, verdad? Por la vieja naturaleza que teníamos. Según la escritura, este viejo hombre tenía que morir a fin de cortar su relación con el pecado. Ahora déjeme decirte una cosa. Es una realidad que aún pecamos. Por eso es que estamos confundidos. Si somos libres de la ley del pecado, ¿por qué aún peco? Seguramente eso es lo que nos tiene aún todavía sin creer que estamos viviendo en una libertad, porque es una realidad. Pero déjame decirte esta verdad: ser santo o un hijo de Dios no significa que no tengas pecado. Tu viejo hombre ha sido crucificado y sepultado con Cristo. Ya no tienes que pecar. Pecas cuando eliges creer una mentira y actúas separado de Dios. Pero aún así, la verdad de que Jesús ya nos dio la libertad no se altera nunca. La verdad no necesita de tus acciones para hacer la verdad. Jesús ya nos hizo libres. No le ayudas a Cristo Jesús con tus acciones. Tus buenas acciones ya no se deben, tu vida buena, tus buenas acciones ya no se deben a que quieres lograr que esa libertad se haga posible. Tus buenas acciones ahora, las cosas buenas que haces, los buenos deseos que tienes, los haces ahora porque ya estás viviendo en la realidad de que eres un hijo de Dios. Y si pecares, la Biblia lo dice claro: abogado tenemos en el cielo a Cristo Jesús. Y eso te hace vivir más en libertad. El fracaso espiritual del creyente es tener a Satanás en su oído diciéndole: tú eres el mismo pecador de siempre. Y hace incluso que un día acariciemos la idea de abandonar la fe o la iglesia. Pero es una mentira. Voy a pedirte algo como tu pastor. La próxima vez que el diablo susurre en tu oído que tú no eres un hijo de Dios, que eres un pecador, que no tienes remedio, que nunca vas a cambiar, que no eres salvo, tú debes contestar con una verdad que está por encima de esa mentira: soy un hijo de Dios. Soy un hijo lavado y limpio, no por mis acciones o por mis actos, sino por lo que hizo un día un hombre en la cruz. Soy un hijo de Dios y vivo en esa libertad porque creí en lo que Jesús hizo conmigo. Amén. Amén. La gloria para el Señor. Romanos 6:1 al 11 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es que la verdad del Señor es verdad de nosotros en lo referente al pecado. Escúchame bien. Cuando murió en la cruz, cargó sobre él nuestros pecados. Es una realidad. Cuando se levantó de la tumba, no hubo pecado en él. Cuando ascendió al Padre, no hubo pecado en él. Y hoy está sentado a la derecha del Padre y no hay pecado en él. Y la Biblia dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y si sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tú y yo estamos también libres de todo pecado. Cuando encontramos una promesa en la Biblia, es muy importante que escuches lo que voy a decirte hoy, en este momento. Cuando encontramos una promesa en la Biblia, hay que reclamarla. Cuando encontramos un mandamiento en la Biblia, hay que obedecerlo. Pero cuando la Biblia nos está diciendo la verdad acerca de quiénes somos en Cristo, solo hay algo que debemos hacer: hay que creer. Todas las cosas que Pablo dijo ahorita en Romanos 6, 1 al 11, no son mandamientos, no son promesas, son verdades. Y las verdades se creen. Los mandamientos se obedecen, ¿verdad que sí? Las promesas se reclaman, pero las verdades solo se aceptan. Mira, no puedes hacer por ti mismo lo que Cristo ya hizo por ti. Por eso viene la frustración del cristiano. Escucha lo que dice Pablo, escucha los verbos de Pablo en la escritura que acabamos de leer. Hemos muerto al pecado, versículo 2. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, versículo 3. Hemos sido sepultados con él, versículo 4. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que ya no seamos esclavos del pecado, versículo 6. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, versículo 8. Todos los verbos en estos versículos están en tiempo pasado, por una sola razón: porque todas esas cosas, todas esas verdades ya sucedieron. Y tú y yo estamos todos los días tratando de ganárnoslos. Lo que sucedió aquí, lo que Pablo dice en su palabra, ya sucedió y es una realidad. Usted y yo fuimos sepultados juntamente con Cristo por fe y también resucitados para una vida nueva. El lugar que hoy tenemos privilegiado en los lugares celestes no sucederá el día que moramos a estos cuerpos. Sucedió el día que le dijimos a Jesús: creemos en ti. A partir de ese día usted y yo caminamos, debemos caminar en libertad. Pero muchos no lo hemos entendido. Estoy seguro que después de esta palabra vas a caminar allá afuera como un hijo de Dios. El pecado no tiene por qué enseñorearte de ti. Tú tienes esa decisión. Tienes el poder ya, porque ya no eres esclavo del pecado. Y si pecas, y si fallas, no se altera la verdad de que Dios te ve limpio, santo y puro, porque lo que hizo Jesús en la cruz ya sucedió. Caminar en ese sentido hace que la verdad se haga en ti más posible que caminar todos los días intentando en luchar y en probarle a Dios y a los demás que eres un hijo de Dios. No hacemos que algo se vuelva verdad por las experiencias. Debemos elegir creer lo que Dios dice que es verdad y luego vivir en consecuencia por la fe. Entonces la verdad obrará en nuestra experiencia. No es lo que hacemos lo que determina quiénes somos, es quienes somos lo que determina lo que hacemos. No trabajamos en la viña con la esperanza de que Dios nos acepte algún día. Trabajamos en la viña porque Dios ya nos aceptó. No hacemos las cosas que hacemos con la esperanza que Dios pueda amarnos algún día. Hacemos lo que hacemos porque Dios ya nos amó. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Hay una ley, hermanos míos, en nuestra carne que se revela ante Dios, pero no estamos sujetos a esa ley. Así que dejaremos de estar sujetos a esta acusación que nos mantiene oprimidos, porque hay otra ley que está por encima de esa ley, la ley del pecado, la cual nos dice todos los días, porque es una verdad, que tú y yo ya somos libres. Termino con esto, hermanos. Póngase de pie. Voy a terminar con esto. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la palabra de Dios dice aquí es que usted y yo ya somos libres. Y lo único que tenemos que hacer todos los días, no para vencer al pecado, lo vuelvo a decir, porque el pecado ya fue vencido. No para derrotar al diablo, porque el diablo ya fue derrotado. Lo que la palabra de Dios dice es que ya vivas en esa promesa. Vive así, vive libre. El verdadero cristianismo es libertad. Donde está Cristo hay libertad. No puede ser posible que un cristiano viva oprimido todos los días por la culpabilidad. Por la culpabilidad de que alguien nos apunta y nos dice todo lo grave que hemos hecho, cuando hace mucho tiempo que todo eso quedó borrado. Lo que la palabra de Dios nos dice es que hay algo que sí podemos hacer, no para ganar la libertad que ya fue otorgada, sino para vivir en esa libertad. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el diablo te tienta, simple y sencillamente ofrece tu cuerpo y niégate. Dile no. Eso te da fortaleza y te va haciendo más fuerte y más fuerte. Pero nada de esto, escúchame bien, debe afectar tu nivel de conciencia. Nada de esto debe afectar lo que tú ya crees que estás viviendo. El Hijo de Dios, después de sufrir y de haber llorado, se limpia las lágrimas y los mocos. Se levanta sus hombros, se peina y vuelve a caminar. El Hijo de Dios podrá tropezar, pero se levanta con una realidad. No necesito hacer tantas cosas para convencer a ninguno de ustedes, ni ustedes necesitan hacer tantas cosas para convencerme a mí de que son hijos de Dios, porque la verdad ha sido revelada y el diablo ya no tiene parte ahí. Eso te hace caminar mejor como un hijo de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es volver a programar nuestras mentes. Cuando somos recurrentes en caer en el mismo pecado, es porque hace mucho tiempo que fuimos creciendo con malos hábitos y el enemigo se encargó de dejar grabada una rutina de pecado en nuestras mentes. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos ventaja al renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Ahora vas a orar en una dirección distinta. Cada mañana te aseguro que después de haber escuchado esta palabra, si la recibiste en el corazón, a partir de hoy vas a leer la Biblia de una manera diferente. Vas a sentir que ahora es la Biblia quien te habla a ti. Sentirás que hay como una segunda persona ahí, quien te explica las verdades divinas que antes no entendías. A partir de hoy vas a orar de una manera tan sencilla pero tan real, tan íntima,
A partir de hoy, literalmente sentirás que cuando tú hablas con Dios, Él habla contigo. A partir de hoy, no habrá nada ni nadie que pueda arrebatar de tu mente y de tu corazón la idea clara de que tú eres un hijo de Dios. Que eres un hijo de Dios y que nadie lo puede arrebatar. Tu vida fue libre hace más de 2000 años. Las cadenas se rompieron, las puertas de la celda se abrieron. Vivíamos esclavizados porque estábamos engañados por el enemigo, pero ya no. Es más sencillo vivir una vida en Cristo así. Venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Las promesas de Dios se reclaman, los mandamientos se obedecen y las verdades se viven. Y es una realidad y es una verdad que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Si lo crees, ora conmigo. Lo espero aquí en el altar. Vamos a hablar con Dios y vamos a agradecerle a Dios simplemente en esta oración que Él haya sido claro con nosotros, que Él haya sido sincero con nosotros, que Él haya tenido misericordia de nosotros y que nos haya traído esta revelación tan hermosa. Nunca ha habido algo más fuerte que bloquee la mente y el crecimiento de un cristiano que no conocer esta verdad. Porque los cristianos que no conocen esta verdad están intentando ser cristianos. Nunca ha habido algo que maltrate más la mente, que bloquee más que no entender esta verdad. En este día le damos gracias a Dios porque se han rompido fortalezas mentales que fueron plantados ahí hace mucho tiempo, que fueron grabadas ahí hace mucho tiempo. Pero en este día todas esas fortalezas mentales se rompen. Puedo decirte algo con verdad. Muchos el día de hoy han sido libertados. Sus familias van a ver con sus propios ojos que lo que no habían podido lograr en muchos años se logró en un solo día. Por la simple y sencilla razón de creer en esta verdad.